Todos muy buenos días, mis hermanos. Estamos estudiando Nahum y como ya decía Beto hace unos minutos, hoy terminamos. Estamos viendo una serie de acontecimientos, de profecías, perdón, que están dedicadas a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Nínive, la misma ciudad en la que fue Jonás. Y el momento en que se está desarrollando estas profecías son más o menos entre 80 y 100 años después de la visita de Jonás a la ciudad. No sabemos muy bien cuánto tiempo les tomó nuevamente a esta gente volver a dejar de un lado la obediencia a Dios, ni qué tipo de obediencia ellos dieron. Dice que ellos simplemente tuvieron una actitud de humildad, de arrepentirse. No sabemos cómo fue su vida de ahí en adelante, pero pareciera que habían cambiado ciertas cosas y por eso Jonás estaba tan molesto al final del capítulo 4 de Jonás. ¿Ok? El profeta Nahum viene y habla acerca de la destrucción de este imperio tan cruel, tan despiadado, pero a su vez su crueldad y su falta de piedad al momento de tratar a los conquistados trae para ellos, a su ciudad, una bonanza material. Tenían una ciudad demasiado grande. Para el tiempo de Jonás habían 120.000 personas en la ciudad, en el tiempo de Jonás. Ahora, 100 años después no sabemos más o menos cuántas personas pudieran haber, pero lo cierto es que mínimo eran 120.000 de ahí en adelante, ¿ok? Tuvieron que haberse reproducido, tenían que haber más personas. Ahora, el libro de Nahum nos muestra la justicia divina, nos muestra que a pesar de que ellos eh, eh, quizás se arrepintieron y volvieron a hacer cosas, se volvieron, pero de hacer cosas malas, cayeron nuevamente. Eh, Habla del arrepentimiento y la misericordia y habla de la soberanía de Dios sobre las naciones. Todas las naciones les pertenecen a Dios y en este caso el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, era su pueblo eh, elegido. Nos habla, que es lo que más vamos a resaltar hoy, la importancia de la importancia de la humildad y la confianza en Dios, hermanos. Y esto es de lo que trata el capítulo 3 del libro de Nahum. Habla acerca de cómo va a estar eh, sitiada, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 3 versículo 8. Capítulo 3 versículo 8 de Nahum dice, nueva versión internacional, ¿acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las corrientes del Nilo, que tiene al mar por terraplén y a las aguas por muralla? Dice, hey, eres majestuosa, porque sí lo era, eres inmensa, tienes dos ríos que te alimentan, el río Tigris era uno, tienes demasiado dinero, tienes murallas, parece ser que tenían dos murallas en la ciudad de Nínive, pero lo que nos habla aquí era que la ciudad de Tebas era mejor estructurada. Dice el 10 con todo, o sea, con todo lo que tenía para su defensa, su esplendor y toda su fortaleza, ellos fueron llevados al cautiverio. A sus hijos los estrellaron contra las esquinas de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y encadenaron a su gente ilustre. Ahora, tú también, Nínive, te embriagarás y se embotarán tus sentidos. También tú, por causa del enemigo, tendrás que buscar refugio.
todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas maduras. Si las sacuden, caen en la boca del que se las come. Ok, entendiendo un poco, Nínive se había embotado en tanta crueldad y había amasado para sí tanto dinero, tantos soldados. Hay algunos comentaristas que, bueno, que creo que quizás exageran, dicen que tenía 1.700.000 hombres de infantería, 200.000 caballos, perdón, carros y arqueros tenían una cantidad bastante amplia, ¿ok? Con todo y eso, dice que vas a caer, ¿ok? El versículo 15, el fuego te va a consumir y la espada te va a exterminar, como la larva de langosta te va a devorar. Dice, aumentaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Habla de bastante comercio. Y tienes más dignatarios que el mismo pueblo. O sea, tienes tantos oficiales en tu gobierno que no sabemos quién es quién. Y dice, el 19 le dice al rey de Asiria, mira, tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia porque ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Entonces, estamos viendo un contexto bastante desesperanzador para la ciudad, para el imperio, pero nos dice el porqué, nos dice el porqué. Su crueldad, habla de que son como, como las aves de rapiña aferradas a su presa en el versículo 1. Eran implacables, imponentes, y era tal su poder que de una u otra manera comenzaron a confiar más en ellos, comenzaron a ser más malos, más implacables, se alejaron de Dios, cayeron en la maldad y en unos 100 años antes ellos habían acabado prácticamente con todo el perdón, unos 50, 60 años antes habían acabado con Israel, ¿ok? Ahora, hermanos, fíjense lo siguiente. Pudiéramos hacer dos contrastes. Uno, que Nínive o el imperio asirio es la gente, el mundo actual que nos rodea, implacable, imponente, que confía más en ellos, la tecnología, tantas cosas que vemos como la identidad de género, que no tiene nada que ver con el homosexualismo, sino que me identifico como un objeto, como un animal, tantas cosas, ¿verdad? Pudiéramos entender que hay países, gobiernos que en realidad no le temen a Dios. Su gobierno, sus gabinetes son ajenos a la misericordia y al amor de Dios. ¿Ok? Ese puede ser un contraste. El otro que podemos hacer es que alguna vez hubo un Jonás que de una u otra manera nos predicó un mensaje un poquito torpe, pero salvador. Alguien llegó a tu vida y predicó: arrepiéntete, de tu forma de vivir no es la correcta, debes lavar tus pecados en el bautismo, debes cambiar tu manera de ser, tu manera de vivir, y lo hiciste, viniste a Dios. Quizás en el camino, porque estamos cambiando, logramos grandes cambios, valga la redundancia, pero quizás también algunos nos confiamos. Y nuestra confianza siempre debe estar en Dios, siempre debe estar basada en el amor de Dios, hacia nosotros primeramente y hacia nuestros prójimos. Quizás somos injustos a veces en el trato a personas y no nos damos cuenta, porque estamos tan metidos en que ahora somos
tan buenos que no vemos algunas injusticias que pudiéramos hacer, ¿ok? Algunas actitudes, algunas desigualdades que tenemos. Bien, este capítulo 3 nos recuerda que Dios, ¿verdad? Aunque pueda ser que entre hermanos, entre familias, en donde vivas, eh, la maldad prevalece, debemos confiar en Dios. Entonces, mis hermanos, el libro de Nahum, ¿verdad? Aunque es escrito hacia una ciudad, hacia un imperio ajeno al pacto de Dios con Abraham, podemos entender que hubo un momento de su vida que estuvieron dedicados a buscar un poco de Dios. Se desviaron de su camino y volvieron a sus malas prácticas de antes. Pues nosotros también fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, éramos ajenos al pacto de Abraham, Efesios. Éramos antes, no teníamos ciudadanía, no éramos ajenos a eso, pero ahora Dios dice que ha derribado esa barrera y ahora somos parte del pueblo, ahora somos hijos de Dios. Nosotros en, en este caso, pues nuestra confianza no debe estar en nuestros dones, en nuestras virtudes, dentro o fuera de la congregación donde nos desarrollamos. Tiene que estar más puesta en Dios, que la gloria sea para el Señor. Y sigue haciendo su trabajo. Y aquel que no lo está haciendo, aquel que simplemente va sin ningún compromiso, se sabe, pues comience hermano, manos a la obra. Lo importante es mantenernos fieles a los principios y valores que Dios nos enseña. Y lo que Dios nos da a nosotros es la salvación a nosotros para poderla llevar a los demás. Si no lo hacemos, no digamos que, hey, vas a arder en el infierno ni nada de eso. No, eres salvo, pero necesitas desarrollar, que tu cristianismo crezca, que tu manera de ver las cosas sean más parecidas a Jesús, que puedas hacer algo dentro de la comunidad de fe a la que tú perteneces, bien sea en los pequeños sectores, en los discipulados, en los domingos. Llega temprano, saluda a tus hermanos, siente ese calor. No te vayas de una vez. Es necesario esa convivencia, es necesario. No sigas confiando en tus propios criterios. No sigas confiando en tu propio criterio. Confía más en el Señor. Y el Señor nos hizo como unas personas, como unos individuos. O sea, el ser humano no está diseñado para estar solo. El ser humano no está diseñado para estar solo. El ser humano está diseñado para estar en grupo, ¿ok? Nuestro grupo es un grupo de fe. Nuestro grupo es esa hermandad, es la iglesia en la cual estamos. Ve, pertenece, haz la tuya, cambia, ayuda, confía en Dios. Examina tu vida todos los días y asegúrate de que primero está Dios en todo lo que vas a hacer y no está tu propia fuerza, tu propio criterio, tu propia manera de pensar. Que Jesús tome el control de tu mente y de tus acciones. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Padre, gracias por Nahum y estas profecías, Señor, que si bien parecen terribles y lo fueron en su momento, muchas cosas pasaron, el sitio, la barbarie, la matanza, Señor, todo forma parte de tu plan, Señor. Sin embargo, Padre, acudimos a ti sabiendo que eres lento para la ira, eres grande en misericordia, Señor, y no pasas por alto el castigo. Gracias por tu justicia, que es mejor que la nuestra, Padre. Señor, queremos ser distintos a estas personas que alguna vez
se arrepintieron de sus pecados, se volvieron a ti, te obedecieron de alguna manera. Padre, no queremos ser como ellos que después fueron peor que antes de su arrepentimiento, Señor. Nínive, cuando Jonás se arrepintieron, cambiaron ciertas cosas, pero en el contexto de Nahum, Padre, eran peores, Señor. Ayúdanos a no ser así, ayúdanos siempre a confiar en ti, Señor, en tu misericordia, Padre, en tu amor, en tu bondad. Ayúdanos a ser bondadosos, a siempre manifestar en nuestras vidas el carácter de Jesús. Bendícenos pues, Señor. Bendice a todos mis hermanos y que todo esto que vamos aprendiendo día a día, Señor, siempre busquemos aprender más, busquemos otras maneras de aplicarlo a nuestras vidas que sean de provecho, Señor. Bendícenos pues, Padre, y es en el nombre de tu Hijo amado que oramos. Amén. Bendiciones, hermano.